Voy a invitarte a que leas tu Biblia y abras en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice de la siguiente manera: la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez más voy a leerlo. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. En esta tarde, en esta noche ya, vamos a orar para que Dios nos hable. Vamos a orar para que Dios sea quien nos dirija en esta palabra, que Dios sea el que te hable ahí donde tú estás, que Dios te hable a tu corazón, amén, y que Dios me use a mí como un instrumento para llevar este mensaje. Cierra tus ojos. Bendito Dios y Padre, en esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que hoy nos des la dirección de tu palabra, nos des, Señor, la sabiduría, nos des el entendimiento, nos des la comprensión, Padre, para poder ser guiados, Señor, por esta hermosa palabra. Sí, bendito Dios, ahí donde están cada uno de mis hermanos, bendito Dios y Padre, llénalos de sabiduría, del conocimiento de tu palabra, de revelación de tu palabra en este momento. Mi Dios, te doy gracias en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, pues vamos a ver vamos a hemos tomado como base este pasaje de la Escritura que leemos. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Yo quiero usar primera parte, espada de dos filos. ¿Por qué espada de dos filos? Porque se refiere a la palabra como una espada de doble filo. Bueno, pues nosotros estamos familiarizados, ¿verdad? En cierta manera con algunas frases que es muy conocida como arma de dos filos. Y nos referimos en esta frase de arma de dos filos en su sentido figurado como acción o algo que puede ser positivo o negativo a la misma vez. Una acción que puede ser positivo o negativo a la misma vez. Es decir, un ejemplo de ello podríamos hablar acerca de la tecnología, de las redes sociales, que son, como pueden ser constructivos, a la misma vez pueden ser destructivos. O sea, una misma cosa puede ser constructivo y esa misma cosa puede ser destructivo. O las palabras que hablamos, a veces las palabras que hablamos o pueden servir para construir o pueden servir para destruir. Y esa es, en un sentido figurado, cuando nosotros decimos es un arma de doble filo. Pues al igual que eso, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Y cuando habla que es una espada de doble filo, habla de que es una palabra que puede bendecirte, puede traer bendición a tu vida o puede traer maldición a nuestras vidas. Cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, capítulo 28, y encontramos las bendiciones y las maldiciones, nos aclara más este panorama. Porque la misma palabra, como puede ser una palabra que va a causar un cambio radical en tu vida para bien,
también puede ser una palabra que puede hacer un cambio radical en tu vida para mal. Todo depende de qué lado preferimos estar. Todo depende de qué lado nosotros vamos a querer estar. Pero la palabra de Dios es viva, es viva. Y cuando la palabra dice que la palabra de Dios es viva, habla de que es vivificante, que es veraz, que es segura. Cuando la palabra habla de que la palabra de Dios es viva, no es una palabra que el viento se la lleva, o no es una palabra muerta, es una palabra que se vivifica cada día en tu vida. Esto se conoce en términos griegos como el logos, ¿verdad? El logos es la palabra, logos es la palabra, pero el rema es el logos hecha viva, vivificada. Entonces, cuando la palabra se hace rema en nuestros corazones, cuando la palabra se hace rema en nuestra vida, es una espada de doble filo. Puede ser para bendición en nuestra vida o puede ser para maldición en nuestras vidas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que la palabra puede ser de bendición para mí o puede ser maldición para mí? ¿Por qué es que la palabra puede traerme maldición? ¿Por qué es que la palabra puede causar esos efectos negativos en nosotros? Porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y es activa siempre. Es activa en nuestras vidas. Todos los días que nosotros vivimos, o cada día que nosotros vivimos, en nuestra vida diaria, la palabra está activa en nosotros. Es viva y se está haciendo eficaz cada vez, cada día más. Cuando tú tomas la palabra y te pones del lugar correcto, donde la palabra puede causar ese efecto de bendición, ese efecto que traiga luz a tu vida para poder ser bendecidos, entonces la palabra está trabajando de una manera positiva. Pero cuando nosotros nos ponemos del lado sombrío, del lado donde la palabra causa el efecto negativo, entonces la misma palabra que pudo haber sido de bendición, esa palabra está siendo de maldición en nuestras vidas. Y por eso es que hay muchas personas donde no encuentran no encuentran una paz en su interior, una paz en su corazón, porque la palabra no está haciendo ese efecto que debería de ser en nuestras vidas. Entonces, yo quiero compartirte a través de este mensaje el lugar correcto donde debemos de estar. La palabra es una espada de doble filo. Puede bendecirte y a la vez puede traer esas causas negativas que no queremos de nosotros. Pero lamentablemente, por no hacerlo, por no obedecer a la palabra, esto causa un efecto negativo en nosotros. Para entender nosotros este pasaje de Hebreos 4, verso 12, hay que leer el contexto de este pasaje. Entonces, nosotros comenzamos a leer el contexto y nos damos cuenta a lo que el escritor del libro de Hebreos realmente quería darnos a entender. Y es que habla acerca de un reposo, habla de un descanso, habla de una paz en nuestro interior. Esa paz, ese descanso que Dios ha prometido, ese descanso que Dios prometió a su pueblo, a su pueblo Israel, que es el reposo que Dios le prometió a su pueblo Israel, y es en el versículo 1, en el verso 1, de ahí del libro de Hebreos, dice que esa promesa del reposo aún sigue vigente. Esa promesa está vigente para el pueblo de Israel y para el pueblo gentil. Es decir, para el pueblo de Dios y para nosotros. Pero aquí hay una gran diferencia. La diferencia de esto, la diferencia
es que esta buena noticia que Dios dio acerca de entrar a un reposo, a un descanso de Dios, que nosotros podemos entrar a ese descanso de Dios, su pueblo Israel no lo aceptó porque no lo creyó en su corazón. No creyó que era el tiempo, no creyó que era el momento, no creyó que era el tiempo en que Dios podía poner que era el tiempo que había llegado, el reposo para el pueblo de Dios, el descanso para el pueblo de Dios. Entonces nosotros vemos en este pasaje que el pueblo desechó tal promesa y dice que no le sirvió de nada. No le sirvió de nada porque no fue acompañada por la fe, por no tener fe y no la escucharon. Sin embargo, nosotros los que creemos, los que hemos creído en el mensaje de Dios, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, nosotros entramos a ese reposo. Tú y yo entramos en ese reposo. Pero nota aquí algo muy importante, porque el verso 6 dice: así que el descanso de Dios está disponible para que toda la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. Es decir, los primeros a quienes les fueron llevados este mensaje de salvación, de las buenas noticias, del reposo de Dios, del descanso de Dios, no entraron, lo rechazaron. Nosotros, al reconocer a nuestro amado Yeshua como el Mesías enviado de Israel para traer paz y para llevarnos a ese reposo, para llevarnos a ese descanso espiritual, nosotros al creer en Yeshua de Nazaret, nosotros estamos entrando en esa promesa hecha al pueblo de Israel desde la antigüedad, desde tiempos atrás. Ahora nosotros entramos a esa promesa, a ese descanso espiritual. Cuando nosotros llegamos al camino de Dios, muchos de ustedes han experimentado esta parte. Cuando llegamos al camino de Dios y llegamos cargados y llegamos con tantos problemas en nosotros y tantas cargas en nuestros hombros, entramos a un descanso espiritual, entramos a un reposo espiritual y comenzamos a experimentar el descanso de Dios, el reposo de Dios. Y el libro de Hebreos pone un ejemplo más o menos como en la creación. Cuando la creación fue hecha por medio de la palabra de Dios, dice que Dios trabajó, porque Dios trabajó 6 días y el séptimo día Él reposó de todas sus obras. Ese reposo lo toma como ejemplo la escritura de los Hebreos, que ese reposo es al que Dios va a meternos. A ese descanso es el que Dios va a meternos y va a llevarnos. ¿Y qué sucede cuando nosotros creemos en este mensaje de las nuevas nuevas? Comenzamos a experimentar ese reposo que fue prometido desde la antigüedad, que fue prometido desde tiempos antiguos, para que nosotros entremos a ese descanso, a ese reposo. Ahora bien, ese reposo es algo tan maravilloso o es algo tan importante que tú y yo debemos experimentar, que tú y yo debemos llevar en nuestro corazón, porque ese reposo, esa promesa de entrar a ese reposo es el que Dios ha prometido para el tiempo final de todas las cosas, donde reposaremos de todas nuestras obras y de todos nuestros trabajos, y entonces entraremos a la tierra prometida, al lugar de reposo que Dios en los planes que Dios ha tenido para nosotros. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la palabra, que es una espada de doble filo? Es aquí donde nos pone el ejemplo de aquellos quienes tuvieron el privilegio, escucha bien esto, de aquellos que tuvieron el privilegio. En el verso 6 dice: así que el descanso de Dios está disponible para la gente
para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. Los primeros en oír esta buena noticia no entraron. ¿Por qué no entraron? Porque no creyeron que era el tiempo de entrar en el reposo de Dios. No creyeron que era el tiempo de entrar en el descanso. En el verso 7 encontramos, dice, entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Ese tiempo es ahora. Dios fijó el tiempo para poder entrar en ese reposo, para poder entrar en ese descanso de Dios. Y bueno, entonces encontramos este pasaje hablando del entrar en el reposo de Dios. Dice el verso 11, entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pero si desobedecemos, como el pueblo de Israel desobedeció, caeremos. Y ya después dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es como una espada de doble filo. Es como una espada de doble filo. Para aquellos que recibieron la promesa, es decir, para el pueblo de Israel, quien recibió la promesa de entrar a este reposo, para ellos fue maldición. Para aquellos que no lo creyeron, fue maldición para ellos. Y es ahí donde la palabra se cumple, que es una espada de doble filo. Por un lado, puede traerte bendición en tu vida, pero por el otro lado, puede traer maldición en tu vida. Todo depende de qué lado nosotros queremos estar, cómo queremos obedecer a Dios. Entonces, mi amado hermano, siguiendo en el tema de este mensaje, que la palabra es una espada de doble filo, llevando esto en contexto y de cómo el escritor a los hebreos está hablando acerca de la importancia de nosotros tener mucho cuidado. En el verso 1 dice, así es que tengan temor en sus corazones, es decir, tengan ese cuidado. En otra versión dice, tengan miedo en la versión traducción viviente, dice, tengan miedo en sus corazones. No vaya a ser que por circunstancias, que por ciertas razones, ustedes no vayan a entrar a ese reposo. Así de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo caminamos en las cosas de Dios, cómo caminamos en el asunto de Dios. Porque si nosotros tomamos todo a la ligera, si nosotros tomamos de una manera sin importar o darle esa importancia realmente a la palabra, seguramente esa palabra va a causar un efecto negativo en nuestras vidas. Entonces, cuando ese efecto negativo cause en nuestras vidas, probablemente te preguntes, pero si yo soy cristiano, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué a mí me está pasando todo esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? Si yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, y a mí se me vienen tantos problemas, tantas dificultades. Aquí la pregunta que podría decirnos la palabra es: ¿de qué lado estamos nosotros? Si la palabra está causando tantos estragos en nuestra vida, es que no estamos en el lugar correcto. Es que la espada está cortando de un lado, del lado incorrecto. Ahí tiene dos bordes la palabra, dos bordes. Una parte del borde de la palabra o edifica esa palabra o te puede destruir. Aquí yo quiero preguntarte, ¿de qué lado es que tú estás de esta palabra? ¿De qué lado es que tú te pones de la palabra de Dios? La bendición
y la maldición. La palabra de Dios puede traer bendición en tu vida, puede traer abundancia de paz en tu vida, puede llevarte a un descanso en tu vida, o puede traer todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando nosotros estamos en el lugar correcto, la palabra de Dios trae paz en nuestra vida, trae paz en nuestro corazón, trae paz en nuestra alma. Amén. Y entonces nosotros nos estamos edificando por esa palabra. Nos estamos construyendo, estamos creciendo, estamos avanzando por esa palabra. Pero cuando nosotros no estamos en el lugar correcto, entonces nosotros no podemos edificarnos, no podemos crecer en la palabra. Y nos preguntamos muchas veces, ¿por qué no hay paz en mi corazón? ¿Por qué no hay paz en mi vida? ¿Por qué no hay paz en mi interior? ¿Por qué no encuentro esa salida? ¿Por qué no encuentro esa paz? Por más que busco, por más que quiero, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí hay que preguntarnos si es que la palabra está haciendo la causa, está haciendo el efecto positivo en nuestra vida, o es que esa misma palabra que puede ser de bendición para mí me está causando tantos problemas. No porque la palabra lo quiera hacer, sino porque yo estoy provocando que esta palabra me traiga todo esto, pues esta palabra me lleve a hacer todo esto. Así es que, mi querido hermano, yo quiero preguntarte en esta hora, ¿qué es lo que está haciendo la palabra en tu vida? ¿De qué manera Dios está edificando en tu vida? La palabra es una espada de doble filo, o te edifica o te destruye. Si te está edificando en tu vida, si estás creciendo espiritualmente, si de los problemas no te hace nada, si las dificultades que se te presentan no son nada para ti, entonces estás en el lado correcto, porque la palabra está haciendo, está edificando, está construyendo, está levantando, está bendiciendo. Pero si la palabra, amén, nos topamos con la palabra, y la misma palabra, amén, nos hace reconocer que estamos mal, nos hace ver que no está bien, y nos sentimos desmoralizados espiritualmente, nuestra fe cae, nuestro espíritu cae, y no podemos avanzar, y estamos ahí. ¿Por qué? Porque entonces no estamos edificándonos, no estamos dejando que la palabra haga ese efecto. Vuelvo a decirte, la palabra es viva. La palabra, todos los días de nuestra vida, la palabra se activa en nosotros. Cada día la palabra se activa en tu vida. Cada día. Cada día Dios te está hablando. Cada día Dios te está llevando una promesa. Cada día Dios te está llevando a ese descanso, a ese reposo. Cada día Dios, porque su palabra es viva y es eficaz. Y es como una espada de doble filo, una espada que puede traer bendición para tu vida. Y yo quiero estar de ese lado correcto. Yo quiero estar de ese lado donde Dios edifique mi vida, donde Dios construye mi vida, y seguramente es del lado donde tú quieres estar. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, amén, él teniendo las promesas en sus manos, teniendo la bendición en sus manos, desecharon esta bendición, desecharon esta promesa, no quisieron tomar esta promesa, el pueblo de Dios o una parte del pueblo de Dios. Ahora nosotros tenemos la misma promesa por medio de nuestro amado Yeshua. Él nos introduce a esta promesa de Dios, a esta promesa de entrar al reposo de Dios, al descanso de Dios. Y esta misma palabra o puede traer bendición a nuestras vidas, o puede causarnos problemas, Si constantemente nos estamos encontrando en dificultad en nuestra vida, si nosotros estamos en un como en la montaña rusa, ¿verdad? En la montaña rusa, en un momento estamos arriba y un momento estamos casi al suelo,
y otro momento estamos arriba, y otro momento estamos al suelo. Realmente no estamos viendo un avance en nuestra vida, realmente estamos viendo que está afectando nuestra vida, está afectando nuestra relación con Dios, y eso no es bueno, y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque entonces no estamos en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Tengamos pues cuidado, dice, tengamos pues cuidado, porque así como el pueblo de Dios, así como los que tuvieron la promesa de primera mano, no pudieron obtener estas promesas, no pudieron recibir esta promesa, así como el pueblo de Dios no pudieron recibirla, así nosotros puede ser. Bueno, con mucho mayor razón nosotros no vamos a poder recibirla. Entonces yo quiero invitarte y quiero pedirte, te comparto este mensaje, porque la misma palabra que te puede traer bendición es la misma palabra que te puede causar problemas, porque nosotros nos topamos con la palabra, y la palabra es viva, la palabra es activa siempre, la palabra siempre va a estar ahí, y la palabra es verdad. Y dice en este verso, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne todo pensamiento y las intenciones del corazón. Amén. La palabra es esa fuerza o ese discernimiento que Dios hace en nuestro espíritu y nos descubre completamente. No hay parte de nuestros sentimientos, no hay partes de nuestro corazón que Dios no pueda poner al descubierto y que no pueda poner Él en descubierto, porque la palabra es esa palabra viva, y es esa palabra que causa ese efecto positivo en nuestras vidas, o a la vez puede ser negativo en nosotros. No porque la palabra lo quiera hacer así por sí misma, sino porque todo depende de que nosotros lo tomemos. Les hablaba acerca de Deuteronomios capítulo 28. Lean todo el capítulo de versos de 28, las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones si obedeces al Señor tu Dios. Las bendiciones si guardas los mandamientos del Señor tu Dios. El Señor dice, bendecirá la obra de tus manos, bendecirá tu entrar, tu salir, bendecirá tu canasto de amasar, bendecirá, el Señor te abrirá su buen tesoro, y todas estas bendiciones que Dios promete. De lo contrario, las maldiciones de Dios que Dios puede traer a nuestras vidas es que si nosotros no obedecemos los mandamientos del Señor, las bendiciones del cielo se cerrarán para nosotros, y comienza un listado de maldiciones sobre nuestras vidas. Por eso le digo que entonces es ahí donde se cumple la palabra de Dios, que es una espada de doble filo. O puede traernos esa paz en nuestro interior, o puede traernos esa bendición en nuestro corazón, o puede causarnos esos problemas que muchas veces nos encontramos. Amado hermano, yo creo que tú y yo queremos estar en el lugar donde Dios quiera edificar nuestras vidas, en el lugar donde Dios quiera reconstruir nuestras vidas, y pueda Dios edificar no solo nuestras vidas, sino también la vida de nuestros hijos, sino también la vida de nuestras familias, sino también la vida de las personas que de nuestros seres queridos. Dios lo va a hacer, y Dios lo quiere hacer siempre en cuando nosotros nos pongamos en el lugar correcto de Dios, nos pongamos en el lugar correcto. No porque tengamos la promesa. Hay mucha gente que se confía, hay mucha gente que dice, bueno, yo ya fui salvo, ya soy salvo, y la salvación no se compra, la salvación no se gana por obras, ¿sí? No por el hecho que yo me porte bien voy a ganar la salvación, no, porque la salvación viene por medio de la sangre de Yeshua. Mucha gente se confía en esa manera, y mucha gente puede decir, entonces,
como yo viva, no hay ningún problema, porque yo ya he sido salvo, ya he sido salva. Esta es una muestra clara, porque si el pueblo de Israel, quienes pudieron y tuvieron esta oportunidad de recibir esta promesa de Dios, de recibir esta bendición de Dios, ellos mismos perdieron esta gracia, perdieron este favor, perdieron este don de Dios, de poder entrar en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. Ahora imagínense ustedes, tantos años esperando esta promesa de Dios, tantos años esperando esta profecía de Dios para el pueblo, para su pueblo Israel, para que luego, cuando llegó el tiempo donde esto se había revelado a Israel, donde esta promesa por fin se cumplía, ellos no la recibieron, no la recibieron. Si ellos no pudieron entrar en ese reposo, porque además Dios dijo, por haber endurecido el corazón, o por haberse ellos endurecido su corazón, Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Y se abre una puerta para nosotros para poder entrar a ese reposo de Dios, o ese descanso de Dios. Se abre esa puerta para nosotros, y ahora nosotros tenemos esta oportunidad de entrar. Pero pero lo que dice el escritor a los hebreos es que tengamos mucho cuidado. No vaya a pasarnos lo mismo que le pasó a aquellos quienes recibieron de primera mano esta buena noticia. No vaya a ser que nosotros también no entremos en el reposo o en el descanso de Dios. Amén. Entonces la palabra hace ese efecto en nuestras vidas. O puede bendecirnos, o también puede traernos problemas en nosotros. Yo voy a pedirte que tú hagas esa reflexión en tu corazón. ¿Qué es lo que está haciendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué es ese efecto que Dios está haciendo en tu vida? ¿Cómo está edificando Dios la palabra en tu vida? Siempre estás en un momento positivo. La palabra de Dios está haciendo cosas positivas. La palabra de Dios te está trayendo, te está llevando a un crecimiento como persona, un crecimiento espiritual, a un crecimiento en el conocimiento de Dios, a un crecimiento constantemente. Si la palabra de Dios está haciendo eso en tu vida, entonces estás del lado correcto. Pero si la palabra de Dios no está haciendo nada en tu vida, no está haciendo nada en ti, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque entonces estamos en un borde del lado de la espada que puede dañar nuestra vida. Estamos del lado de la espada, el lado incorrecto de la espada, que puede dañarnos y que tarde o temprano va a causarnos problemas. Por eso es que hay mucha gente que después de mucho tiempo de caminar con Dios, nunca experimentaron un verdadero gozo, nunca experimentaron una verdadera satisfacción, que es estar en la presencia de Dios, porque es ahí donde la palabra se cumple, que aquellos no entraron en el descanso, no entraron en ese reposo o no entraron en ese descanso de Dios más bien. Así es de que, invitándote, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás? ¿Qué está haciendo la palabra? ¿Qué efecto está haciendo la palabra en tu vida? ¿Te está construyendo? ¿Te está edificando? ¿Te está levantando? ¿O la palabra te mantiene en un lugar donde no deberías de estar? En un lugar donde no has visto un crecimiento. En un lugar donde solo son problemas y problemas y problemas. Mira, Dios no quiere que estés viviendo en problemas. Dios no quiere que estés viviendo en dificultades. Dios no quiere que estés viviendo en eso, porque eso no es lo que quiere la palabra de Dios. Dios quiere por medio de la palabra llevarte a una bendición, llevarte a un crecimiento en el conocimiento de Él. Y si un problema se llega a enfrentar en tu vida o se llega a suceder, ese problema por el que estés pasando no te va a causar ningún daño espiritual, ningún daño moral, porque Dios está cumpliendo su palabra en tu vida. Dios te está llevando a un crecimiento donde tú no ves lo que sucede a tu alrededor,
tú no ves todo lo negativo, sino tú estás viendo todo lo bueno que Dios te da, todo lo bueno que Dios te trae. Así es de que voy a invitarte que reflexiones en tu corazón qué es lo que Dios está haciendo en tu vida, en esta palabra. ¿Qué efecto está haciendo esta palabra en tu vida? Voy a invitarte que cierres tus ojos en este momento y reflexiones cuál es el efecto que Dios está haciendo a través de esa palabra, cómo Dios te está restaurando, cómo Dios te está levantando, cómo Dios te está llevando a un crecimiento en esa palabra. Recuerda, la palabra es viva y eficaz, es como una espada de doble filo, una espada que edifica, una espada que levanta, una espada que construye, o también puede ser una espada que puede traer tristeza, puede traer amargura, puede traer dolor, puede traer angustia. ¿De qué lado estás de la palabra? Amén. ¿De qué lado estás? ¿Del lado donde hay reposo? ¿Del lado donde hay descanso? ¿Del lado donde hay paz? Cierra tus ojos en esta noche. Cierra tus ojos en esta hora. Yo voy a orar por ti para que Dios te edifique, para que Dios te levante, para que Dios construya, para que Dios, aleluya, restituya todo aquello que el enemigo, amén, ha robado, ha quitado. Cierra tus ojos. Oh bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos. Oh bendito Dios, esta palabra que has puesto hoy para nosotros, Señor, esta palabra puede edificarnos o puede derribarnos, puede levantarnos o puede tirarnos. Esta palabra, Señor, puede hacer un efecto positivo o un efecto negativo. Padre, te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que esta palabra, Señor, haga un efecto positivo en nuestro corazón, un efecto constructivo en nuestra vida. Oh bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que cada una de tus promesas enviadas a través de tu palabra, Señor, solo se cumpla en nosotros, Padre, todo lo positivo, todo lo que nos trae bendición, todo lo que nos trae salvación, todo lo que nos trae paz en nuestro corazón, que esta palabra se cumpla, oh Dios y Padre, en el nombre poderoso de nuestro amado, de tu amado Hijo Yeshua de Nazaret. Padre, gracias, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor inagotable para con nosotros. Gracias. En esta hora pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje. Pido Dios y Padre, que tú edifiques cada uno en sus vidas, que tú edifiques, Señor, sus corazones, que cada palabra, Señor, de cada día sirva, Señor, para una edificación, para una construcción, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias. Amén. Amén, amén y amén. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Amén.